¿Cómo te convertiste en fotógrafa del Papa? Todos son ingenieros de la NASA. Detrás de cada maleta hay una historia. La migración venezolana ha transformado ciudades, economías, culturas en toda América Latina y el mundo entero. De eso vamos a hablar hoy en este video. El tema de hoy es Nos fuimos, pero no nos fuimos del todo. Como siempre contamos con la presencia de Manu. Vamos a estar conversando sobre este tema. ¿Cómo estás, Manu? Bueno, muy bien, Mari, y gracias por invitarme aquí a participar en este tema tan interesante como es la migración, y en este caso, bueno, la migración venezolana. Y bueno, sabemos que la migración como tal es un tema largo y extenso, bueno, pero en este video vamos a estar tocando algunos temas puntuales, ¿no? Bueno, la migración para cualquier migrante es ese paso difícil de dar, difícil de enfrentar, pero que bueno, en el camino se va creciendo. Todo migrante se ve de una u otra manera obligado a crecer. Algo a lo cual nos enfrentamos, Manu, recién llegando al lugar donde hemos migrado, son las palabras. Porque el español es tan rico, tan extenso, y parece mentira, pero en cada país al que de habla hispana al que uno visita, prácticamente un mismo objeto, una misma cosa, tienen diferentes y diversos significados. Las frutas, por ejemplo, esa es una que tiene un nombre diferente. Nosotros, los venezolanos, a todas partes llegamos diciendo cambur. Claro, y cambur es esto que está acá. Una banana, pues básicamente plátano, en algunos lados le dicen. Y hay un sinfín de otras palabras que lo vamos a estar desglosando en este video. Y bueno, imagínate, para los niños, por ejemplo, es algo tan nuevo, pero a la vez ya ellos desde pequeños están creciendo en otro país con un lenguaje, con un léxico distinto. Claro. Al que sus padres y los adultos ya traemos, pues porque para nosotros ya los adultos tenemos toda una vida, un arraigo en nuestros países de origen, que cuando ya llegamos a otro país, oye, es como un choque, pues. Claro, es un reto para todos, ¿no? Claro. A los niños se les hace más fácil, digamos, porque están creciendo y obviamente van a escuchar prácticamente la palabra de sus padres solo en la casa. Pero la palabra como se dice en el país, como todo el mundo la dice, ¿no? Exacto. Si van a la escuela, si van a otro lugar donde participen en algunas otras actividades, ellos van a escuchar las palabras como se dicen en ese país. Por ejemplo, la lechosa. Por ejemplo, la cotufa. La cotufa. Y te preguntarás, ¿qué es lechosa? Bueno, la lechosa es como los venezolanos le dicen a la papaya. A la papaya. Aunque creo que hay otros lugares donde también, no sé si es en Cuba, en Puerto Rico, creo que no, en Venezuela no es el único sitio donde le llaman lechosa. Pero sí son muchos más los países donde les dicen universalmente otro conocido nombre, como papaya. Maracuyá. Maracuyá. En Venezuela le decimos parchita a eso. Parchita. Es en el único lugar donde se llama así. En otros países creo que se llama parcha. Dejen ustedes en los comentarios del país donde le digan parcha. Vamos a ver si ustedes están viendo este video desde ese país. Escriban, en mi país tal se dice parcha. Exacto. La otra vez yo estaba en una tienda y llegó un chico pidiendo batata. Batata. Entonces las personas... ¿Qué? Ni entendía, pues, de ninguna manera. Exacto, las personas de la tienda no sabían. Es batata, no patata como los españoles le dicen a las papas. Exacto. Es batata, que es el camote. El camote. En la mayoría de países se le llama camote. Exacto. En Cuba creo que le dicen boniato. Boniato, sí. Entonces, esa es una de los primeros choques que nos encontramos cuando llegamos a otro país. Dígame las palabras, el léxico. Dígame las palomitas de maíz. Esa sí que tiene diferentes nombres. En casi que todos los países de Hispanoamérica tienen nombres diferentes. Para nosotros es cotufa. Cotufa, imagínense ustedes, cotufa. Pero en Colombia es crispeta. En Ecuador es canguil. En canguil, en Ecuador, en Chile creo que tiene otro nombre. En México es palomitas de maíz. Palomitas de maíz es como que más un término más comprensible, ¿no? Palomitas de maíz, o que se entiende de toda la vida, ¿no? Exacto. Pero cotufa, claro, ya pochoclo, creo que le dicen pochoclo en otras, no Chile, recuerdo, parece, en Chile creo que es algo así. De todas maneras, si algún chileno nos está viendo, digan... Crispetas, rosetas, creo que le llaman en otro país, pero eso sí que tiene nombres diferentes. Exacto. Entonces ya por ahí llegando tenemos uno de los primeros choques y nos cuesta adaptarnos porque a veces estamos hablando normalmente y oye, o sea, se nos salen solas las palabras, inevitablemente. Yo el otro día estaba hablando que iba a ir a un banco de aquí y dije que iba a ir al banco mercantil. Claro, un banco venezolano.
Oye, o sea, pero eso ya es parte del arraigo que uno trae, pues que uno trae ya de años de vivir en el país y eso cuesta desprenderse de todo eso de un día para Otro otro. tema, ya que estamos hablando de cuestiones, digamos, de léxico, del habla, de acentos y todo esto, cuando tú llegas a otro país, sobre todo cuando seas joven, comienzan muchos a cambiar el idioma, Ah, el sí. acento, mejor Sí, dicho, porque la estábamos forma de hablando hace hablar, rato de las de las palabras. palabras. Ahora estamos Ahora hablando vamos del con el acento, de la acento. entonación. Claro, entonces esto es todo otro tema de debate porque algunos puristas del lenguaje, del acento, dicen, no, ¿cómo va a cambiar el acento? ¿Cómo va a cambiar el idioma? Y bueno, es que eso es algo inevitable porque de repente hay otros países donde el acento se obliga como que más a cambiarse porque la mayoría que se van, por Sí. ejemplo, a España, pues, Justamente estaba pues recordando eso. hombre, terminan Sí. hablando español, ¿no? Españolizados, o sea, Exacto, hostia, entonces tío. es difícil porque obviamente se les pega el acento y eso cuesta. Entonces yo no criticaría a estas personas que, bueno, ya hablan ese acento. Nosotros ya tenemos bastante tiempo fuera de nuestro país y realmente prácticamente no hemos cambiado el acento, pero eso es de cada quien, Sí, se comprende y exacto. se respeta, ¿no? Exacto. El otro día estaba viendo un video donde una chica dice que ella prefiere hablar como el país, como en el país donde está, porque, o sea, para permearse. O sea, Claro, para evitar todo el montón de preguntas a que muchos les cómo te toca, viniste, qué pasó, por qué esto, por sí, qué lo para otro, pasar para desapercibido. pasar desapercibida, Pero exacto. fíjate, yo siempre pensaba, ¿no? Porque en Venezuela hay muchos extranjeros o llegaron muchas colonias de extranjeros durante varias épocas de la historia, ¿no? Llegaron españoles, italianos, libaneses, árabes, de toda esta gente, chinos. Y entonces uno escuchaba, por ejemplo, al español hablar el español que ellos hablan y para uno siempre los Sí, escuchó hablando español, con su acento español. Pero tiempo después, hablando con varios españoles, ellos nos comentan, no, lo que pasa es que ustedes nos escuchan que hablamos español, pero aquí, en este país, yo hablo, para ti te parece que estoy hablando español, pero yo voy a mi país, a mi pueblo, y me dicen, pero que cambiaste el acento. Y es eso, pues eso es lo que exacto, sucede, ¿no? exacto. ¿Qué hacemos cuando llegamos a otro país? Buena pregunta. Bueno, lo primero que uno hace que es, primero vas en busca de estabilizarte, de buscar Oportunidades, oportunidades, de tratar de generar el ingreso, pues eso es lo que uno claro. quiere, poder, o sea, porque se necesita obviamente suficiente presupuesto para enfrentar la nueva vida. Estás comenzando de nuevo, ¿no? Claro, claro, hay diferentes tipos de migración. Hay la migración donde tú sales de tu país porque vas a trabajar o a estudiar primeramente a otro país, pero ya es con una decisión planificada. O sea, optaste por una beca o te Claro, postulaste una beca en X país, te la aprobaron y te vas a estudiar, pero es una migración voluntaria. claro, voluntaria. Exacto. Bueno, todos sabemos que últimamente ha habido una migración, digamos, forzosa o apresurada En varios países. o nerviosa, como cualquiera le podamos llamar, de cualquier manera, pero es un hecho que actualmente ha ocurrido uno de los procesos migratorios más grandes de la historia de estos países de por Sí, acá de Sudamérica. Y bueno, hay esta diáspora venezolana que ha salido por el mundo, que no vamos a tocar el tema del por qué no es ni tema nada de del eso, no video, es el tema, claro. pero bueno, es un hecho que muchos venezolanos han salido y la mayoría, diríamos nosotros, que Sí. no salió, así como tú estás planteando, de que salieron de manera organizada, O porque te casaste con con un fines extranjero y políticos, te con fuiste fines a de otro trabajo. país porque encontraste tu corazoncito en otro Claro, país. digamos, el mayor porcentaje de la migración que encontramos Sí, actualmente de venezolanos por el mundo es no forzosa. es forzosa, o sea, no es una Exacto. migración organizada No ni por nada de solamente eso. de Venezuela, sino de algunos otros En países, pero general, en su mayoría la reciente ha sido de Venezuela, entre los claro. cuales estamos nosotros, por supuesto. Y eso supone todo un reto, porque imagínate tú tener que llegar, o sea, todos los que han pasado por esto lo saben, ¿no? Si usted ha pasado por esto, deje un mensaje cómo le ha tocado vivir. Estaba escuchando en un reel que vi hace poco. Si te está gustando este video, no dudes en suscribirte. Mira que es gratis y muy fácil de hacer. Solo pulsa ese botón que está por allí y te suscribes. También deja un comentario con tu opinión y también si tienes algún tema del cual quieres que hablemos en este canal, lo puedes dejar también en los comentarios. Comparte también para que otros se enteren de esta publicación, de este video y también expresen su opinión. Donde un chico estaba contando una historia que le tocó pasar momentos difíciles. Estuvo de migrante en 3 países, en Ecuador, en Chile y luego en España. Entonces, Wow. él dice que recuerda con un poco de dolor cuando estuvo en Ecuador, le tocó vender hamburguesas
y que separó una familia, una mamá, un papá y un niño, y puso al venezolano llamándolo veneco de ejemplo, diciéndole, no, que mira, estudia para que no te toque ser como el veneco. Uy, entonces eso, él dice que eso fue de las cosas que más lo marcó en su proceso migratorio. Y la chica que lo entrevista dice, uy, hasta me dan ganas de llorar, dice ella en la entrevista. Son cosas, situaciones difíciles, ¿no? Ese es un tema que vamos a tocar al final del video porque es un tema un poco controversial. Sí. Sí. Bueno, ¿qué nos toca hacer cuando llegamos a otro país? Bueno, trabajar. De lo Porque ahí sí que salimos a buscar las oportunidades, a trabajar. reinventarse. Sobre todo eso, reinventarse. Claro, porque no es un secreto que cuando uno sale de un país, ¿no? Cuando tú sales de un país en una migración de esta manera, tú tenías una actividad que tú realizabas en tu Claro. país, tú hacías un oficio, tú te dedicabas Un a algo. trabajo Y cuando tú formal. ya te vas del país, muy posiblemente te va a tocar comenzar de nuevo. Nadie te conoce, nadie sabe quién eres. Mm. Tienes que comenzar desde abajo A construir una nueva a imagen. construir una nueva imagen. Claro, porque donde tú llegas no te conocen, entonces tienes que como que poco a poco irte dando a conocer y que esas personas confíen en ti, te vean como una persona de bien y te den un espacio de trabajo, confíen en que eres una persona. Ganar la confianza, ganar el aprecio. Exacto, toca eso porque todo eso queda en tu país. Claro. Entonces, son retos a los cuales todo migrante se enfrenta y tiene que, como quien dice, armarse de valor. Sí. Para Es de valientes. Claro. Salir del país de uno y enfrentarse a un nuevo país con una cultura diferente, acentos, Claro. idiomas, gastronomía, supone de verdad un sacrificio y hay que ser valientes para asumirlo, enfrentarlo y, bueno, desarrollarse de la mejor manera posible. Exacto. Nos ha tocado a los migrantes en cada país desempeñar trabajos, bueno, que ni remotamente pensaban Sí. hacer. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros vendíamos postres. Sí, Y es algo totalmente distinto a lo que hacíamos en Venezuela. Pero, o sea, nos gustaba la cocina también, pues. Entonces, lo que hicimos fue perfeccionar, hacer postres, hacer tortas, haciendo es que se aprende. cake, exacto. Entonces, tocó, como que dice, mejorar las técnicas, hacer la torta más bonita, el Aprender, cake, reinventarse. aprender a decorarlas, que quedara más bonito el decorado, porque uno lo hacía en la casa de uno, Para bueno, consumo, un cake, ahí le poníamos un decorado, un chocolatico por encima, allí para era suficiente comerlo uno porque era rápido. para consumo No trabajábamos de eso. nuestro. No trabajábamos de eso. Eso era que un domingo queremos comer algo dulce, una torta, y la hicimos y le colocamos un chocolatico por encima y más nada, Sí. con un café con leche. Pero ya para exhibir al público ya necesitas otras técnicas, exhibirla más bonita para enamorar al cliente. Entonces ya ahí te tienes que reinventar. Eso por decir un ejemplo, porque son cantidad de trabajos que ha tocado desempeñar. Claro, hay otro grupo que viajaron a otros países con sus documentos totalmente en regla, sus títulos legalizados y todo en orden, y pudieron hacer sus equivalencias en los países donde fueron, sus revalidaciones, y pueden trabajar de su profesión, pues Claro, haciendo su en las equivalencia. profesiones que lo permiten, porque no todas lo Exacto, no permiten. todas lo permiten, pero por ejemplo los médicos, Se les hace más fácil. exacto, hay grupos de médicos allá en Chile, en Perú, en España. Sí, informáticos, Informáticos, exacto. estadísticas, profesores de matemática, por ejemplo, donde Exacto. sea. Pero son puntuales esos casos, ¿no? Exacto. En la mayoría están desempeñando otras actividades. Sí. Manu, ¿cuál es uno de los lugares más extraños que tú has escuchado donde hayan migrado los venezolanos? Nómbrame algún lugar súper extraño. Hay varios. Recientemente escuché uno, por ejemplo, en Guinea-Bissau, que es en el África, por allí. ¡Wow! Y en estos días vi una chica por allí en un lugar tan apartado, Manu, las Islas Feroes. Islas Feroes. Bueno, eso, Wow. bueno, ni ¿Dónde queda eso? remotamente había escuchado nunca eso. Es un lugar muy bonito. Eso es una de las tantas islas que pertenecen al reino de Dinamarca. Ah, Dinamarca, por ahí, claro. Eso queda donde, bueno. Bueno, la chica relató la travesía en el video y eso fueron días de viaje. Sí, y después fueron como 3 días de viaje en avión. En avión. Y al final, cuando ya había llegado a las Islas Feroes, ella dice, y si piensan que ya llegué a mi destino, que ya llegué a mi casa, pues se equivocan, porque tengo que agarrar este ferry para poder llegar a la isla donde vivo. ¡Wow! Lugares, bueno, tan apartados
Muy bonito es el lugar porque ella ha mostrado ya allí en su perfil, ha O sea, mostrado el lugar, pero es imagínate. increíble a todos los lugares donde el venezolano ha ido. Sí, O sea, porque, ok, de pronto yo veía mucho este programa de españoles, ¿no? Que si madrileños por el mundo, españoles por ajá, el sí, españoles mundo. por el mundo. Y claro, también uno veía países como que bastante extraños donde muchos españoles habían ido, pero que un venezolano, que, o sea, nuestros países de por acá, imagínate, o sea, irse de estos países de Sudamérica, algo tan lejos como esas islas por ahí donde el frío, bueno, no juega carrito, Bueno, como pues dicen. No, sí, no, no. porque Venezuela, nos podemos ir algunos que sea Colombia, Ecuador, Perú, que está por acá cerca, Brasil, Panamá, Rusia como todavía. lejos. Pero, o sea, algo tan lejos, o sea, con 16, 12, 16, 17 horas de diferencia de horario, oye, que es algo tan, tan distante, o sea, que uno jamás pudiera pensar que íbamos a ir tan lejos. O, por ejemplo Australia, que es mucho más lejos, pero tú conoces Sí. Australia, o sea, se ha escuchado Australia toda Sí, la vida. pero las Isla Islas Feroe, Feroe es primera vez en mi vida que yo escucho. Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, ajá, Guinea Ecuatorial, Guinea, claro, esa la había escuchado, pero Guinea-Bissau no. exacto, ¿dónde? O sea, son Sí, lugares que, ¿cómo un venezolano llega a esos sitios? O sea, ¿cuál es el contacto? ¿Cómo hace? Es sí. increíble, de Que verdad. claro, y en esos lugares está presente la comida venezolana, ya. Claro, porque cada venezolano se lleva su identidad, pues como la mayoría de los latinos sobre todo hacen esto. Entonces, imagínate un restaurante de comida venezolana en Guinea-Bissau. O sea, un país de África tan, tan lejano, tan distinto, tan extraño. Con unos Y, sabores tan y hay un diferentes. restaurante de comida venezolana allí, Impresionante. donde venden arepas, papelón con limón. Y si algo tienen los venezolanos justamente, y esto lo comparte también un poco con la mayoría de países caribeños como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, ¿no? Son muy espontáneos, muy alegres, muy Sí, dicharracheros y prácticamente pareciera que no, o sea, no tuvieran vergüenza, ¿no? O sea, como decimos nosotros coloquialmente, no les da pena nada, o sea, no les da o sea, pena. somos muy espontáneos y no nos Sí, da pena tratar a las personas con confianza. O sea, sí. como con mucha O sea, amabilidad. no tenemos pena de que, mira, ¿qué pensarán de nosotros? Que nos van a No, ver de tal manera. no, o Eso, sea, la no. mayoría del venezolano no se afecta por eso, ¿no? No, exacto. Y es muy común, por ejemplo, en Venezuela a cualquiera le decimos mi amor, Claro, como un gesto de pedir un favor. claro, Por ejemplo, yo voy a una institución allá en Venezuela y, mi amor, ¿me puedes ayudar con este trámite? O mi corazón, mira, mi corazón, necesito hacer claro. este Y trámite, ¿me puedes eso, ayudar en esto? Y eso en otras partes como que es más distante. claro, y no es O una sea, crítica en mal hacia estos países no, donde lo no, son reciben. sus costumbres y hay que Y es respetarlas. entendible porque imagínate, esto se ha visto mucho, ¿no? Sí, Vamos a suponer que Mari y yo somos chilenos y nos encontramos a una chica venezolana en la calle vendiendo empanadas o arepas. Entonces, yo por curiosidad me acerco a ver qué vende y le pregunto, ¿y qué vende? ¿En cuánto lo tiene? Y entonces la chica me responde, sí, a la orden que desea, mi amor. Entonces, obviamente, Mari, como chilena, ¿por qué te dijo mi amor? Me sí, está faltando el respeto. sí, Y claro, y es comprensible que lo piense porque claro, no son las costumbres del claro, país. no es la cultura. Y la venezolana lo hace por costumbre de su país Sí, y no significa que le esté faltando el no, respeto no, ni nada. Entonces, esto, o sea, hay parte y parte. El venezolano es el que está llegando al país extranjero y debe adaptarse, debe claro, entender que, ok, al principio lo digo porque estoy acostumbrado, pero ya después del tiempo ya no lo vas a decir, claro. se lo dirás a los que ya le tienes A confianza. los mismos venezolanos, sí, ya hay algunos en el país que ya le tienes más confianza Sí, y conocen tu claro, forma de pero ser. es comprensible que el Sí, chileno se sienta como incómodo, claro. es totalmente comprensible, ¿no? Hay Entonces, otros más bulliciosos también que, bueno, no se paran en nada, como dicen. Y, por ejemplo, va un venezolano y ve a otro en la calle, papana! ¡Ay, ¿cómo estás? ¡Mira, pana! O sea, y los demás ven, y ahora que mencionas eso, ¿qué escándalo es este? ya que mencionas eso del escándalo también, y esto es algo que hay que aprender, y obvio, todos no son así, todos para nada son así, o sea, la mayoría Claro, no no, son no así, todos. pero los que son así hacen mucho ruido, Sí, literalmente hacen mucho ruido, sí, que ponen música a alto sí, volumen en la calle, incomodan. entonces, ok, es chévere, eso lo hacías en tu país, pero si Pero en usted está otro país afuera, no. tú vas a hacer que esa persona del país se sienta incómodo. Claro, Porque vamos a suponer que ok, tú eres un venezolano chévere, bonchero, rumbero, te gusta la bulla, el escándalo, el baile, la cosa, muy bien. Pero si tú de repente estás durmiendo un domingo a las 10 de la mañana
porque tienes una resaca y viene el vecino y te pone un escándalo, tú te vas a sentir Claro, incómodo. claro. Pero entonces justamente tienes que pensar esto al momento de poner esa bulla en otro lugar para que sus vecinos, ya después de las 10 de la noche, no se vayan a sentir incómodos, Así porque es, es incómodo. exacto. Hay que Entonces, adaptarse. no, que es que xenofobia, no, que nos miran No, mal. no, hay que Es adaptarse. educación, tienes que tratar Respetar. exacto, ponerte en los zapatos del otro y saber que tú tienes que adaptarte al nuevo país. Así Eso es lo que hay que hacer. exactamente. Y algo que no deja de impresionar es como también la cultura venezolana, la comida venezolana, sobre todo, ha llegado a otros países. Yo me pongo en los zapatos del extranjero con respecto a temas relacionados con Venezuela, porque esto viene dado por lo que dijimos anteriormente, que el venezolano es muy espontáneo, no le da pena, no le da vergüenza, entonces se hace notar mucho a donde llega. Sí. Entonces hace buenas amistades con personas de los países a donde llega y entonces, Preparamos una comida y le damos al vecino, mire para que pruebe. y entonces eso va haciendo que la gente, Sí. entonces lo ven como algo extraño, algo raro, porque uno tiene la percepción de que Venezuela, así como está ahorita o como estuvo, digamos, del 2016, 17 hasta el 2019 más o menos, que tuvo un momento crítico, que fue donde salió la mayoría de las personas, el extranjero tiene la creencia de que Venezuela siempre ha sido un país en miseria, de que ha sido siempre un Exacto. país pobre. No. Y no ha sido así, no es una realidad. De todos estos países de Sudamérica o de Latinoamérica en general, Venezuela es el país que, digamos, ha tenido este momento más recientemente, ¿no? La mayoría han pasado por momentos difíciles mucho tiempo atrás, pero Venezuela apenas hace, vamos a ponerlo así, Venezuela tendrá a lo mucho como unos de 10 a 12 años con una situación difícil, entre comillas, o sea, o más difícil que de ahí para atrás, ¿no? Exacto. Entonces, claro, la gente no sabe que antes de eso tenía el venezolano una vida más normal, ¿no? Claro. Estudiaba, trabajaba, tenía una vida normal, ¿no? Entonces, el boom de las redes sociales ha hecho que se tenga una imagen de Venezuela como bastante negativa en Sí, ese exacto, sentido. bastante distorsionada. Distorsionada, porque sí, salieron muchos, salió de todo, porque Ese punto salió de todo, de exacto. todo. No es que salieron nada más un grupo selecto de venezolanos preparados, profesionales, no, salió de todo. De todo. Así como en un saco hay manzanas buenas, también hay manzanas Entonces, podridas. claro, entonces en vista de eso, tú ves al venezolano pidiendo en los semáforos, pidiendo esto. Entonces, Vendiendo ya por tú te vas allí. formando la idea Sí, como exacto. extranjero, Venezuela es un país de pobres. Exacto. Venezuela es un país, entonces vienes y ves a un venezolano que triunfa, que es artista, o que es profesional, que es médico, que es ingeniero, y eso te sorprende. ¿Y Claro. por qué te sorprende? Si eso es normal, una vida normal Una vida como normal, los demás como cualquier países, ¿no? otro país. Solo que últimamente tuvo un Una bache, caída. y eso se refleja, ¿no? Entonces eso nos ha tocado enfrentar. ¿Y cómo te convertiste en fotógrafa del Papa? Esa historia no tiene, la verdad es que no tiene una historia fantástica detrás. Simplemente vi, la posición estaba abierta. Cuando leí que decía Roma, Italia, dije, Esto es. esto es. Y apliqué, que ya yo tenía 10 años trabajando en periódicos de Estados Unidos y ya tenía la experiencia. Y bueno, hablando de todo esto, un poco de todo, Venezuela ha tenido en los últimos tiempos muchos cambios, no solamente, Sí. o sea, es un vaivén, un sub y baja de diferentes situaciones. La crisis ha mutado. Ha mutado la Vamos a crisis, decirlo esa así. es la palabra. Entonces, podemos ver que esto ha afectado tanto al venezolano que está afuera, pero también ha afectado al que está dentro. Claro. Esa es la parte importante también que tenemos que tocar acá. Claro, porque hablar bien de Venezuela actualmente o de que algo positivo pasa en Venezuela tiene un costo tanto dentro como afuera. Obvio que hay una crisis, pero dentro de esa crisis, por la razón que sea, se han dado cambios. Entonces se habla de esos cambios positivos y algunos, como solamente están en la onda de lo negativo, no aceptan estos cambios o se niegan a verlos. Se construyó algo bien. No se puede decir porque entonces estás diciendo que Venezuela se cambió, que Venezuela está bien, que Venezuela se arregló, como la frase que se impuso hace poco por allí, que hubo un escándalo la otra vez cuando hasta cerraron el Starbucks que pusieron, ¿recuerdas Claro. ese escándalo que hubo? Porque cómo era posible que si Venezuela tenía una situación X iban a poner un Starbucks, o sea, pero actualmente yo veo que incluso han construido cosas hasta más costosas. Claro, esto suele pasar, por ejemplo, las personas que les está yendo bien o que de alguna manera están evolucionando, que les ha tocado moverse de una manera positiva, están generando un ingreso, brillan. El que no lo está pudiendo hacer, el que le cuesta por las diferentes razones que sea, dirá, bueno, no, o sea, este tiene que estar en una situación de desventaja tal cual como estoy yo. Y si él está bien,
no es por su propio mérito, seguramente es porque está enchufado, es lo que muchos opinan, ¿no? Exacto, esa es una frase Porque, una porque palabra que se ha puesto seguro de que está moda. enchufado, ¿no? Y esto uno lo ha visto toda la vida, o sea, no se trata de eso, sino que hay personas que obviamente les va mejor simplemente, ¿no? Claro, Entonces, porque nosotros como que, conocemos personas que no están en ningún sector privilegiado claro, y tienen su emprendimiento. Por ejemplo, el chico que te cortaba el cabello allá en sí, Venezuela. exacto, por ejemplo. Ese es un chico que solamente hace su trabajo, no porque lo conocemos y pues porque, o sea, es un sector que digamos que es primordial porque los hombres tienen Es que una cortarse el necesidad. cabello. Es Entonces, una necesidad claro, y no estamos queriendo decir con esto, o sea, no estamos hablando de la situación del país, estamos hablando de la situación de pensamiento del venezolano, de ¿no? pensamiento. Porque de que hay una situación difícil, la hay absolutamente. Eso no se niega, Nadie lo está negando, hay una no se situación desmiente. difícil y yo siempre lo digo y lo recalco. Porque también yo veo, no, bueno, porque hay muchos gurús de que dicen, no, que en Venezuela tú lo que tienes que hacer es esto y lo otro, y pintan la cosa muy bonita, pero ahora anda tú y dile a un niño que está pasando necesidades, o anda y dile tú a un anciano, adulto mayor, que ya le cuesta trabajar, no, ponte a emprender y haz esto y lo otro, ¿con qué fuerza, no? Entonces, bueno, ellos Claro, tienen una situación diferente. Entonces, el detalle es que cada realidad es diferente en el país. claro. Entonces Hay no podemos... diferentes realidades, o sea, múltiples, Sí, digamos, entonces, realidades. y es que esto no es solo de Venezuela, esto existe en todos los países. Sí, sí. En todos los países. Digamos que en Venezuela, desde hace tiempo, desde hace años, he visto que la pobreza, la situación de pobreza está menos marcada entre lo que es la clase pobre y la clase que tiene, Sí, la clase pudiente. sí, O sea, no hay como ese muro, vamos a exacto. decirlo así, como lo hay en otros países, porque aparte de Venezuela, ya actualmente hemos vivido en 2 países fuera de Venezuela y hemos visto que la separación entre el trato, incluso entre una persona que tiene y la que no tiene, es bastante fuerte, Sí, o sea, bastante distante. O sea, hay lugares en el que prácticamente si tú eres pobre, el que tiene no te trata, ni te trata, ni o te sea, trata. como que no O sea, existes. exacto, No te exacto, dirige la palabra ni nada, exacto. no te me acerques, eres un igualado, no, Sí, ¿cómo te vas a acercar a mí? Yo sí. estoy en otro nivel, no sé qué más. Exacto. En Venezuela, esa marcada división, Esa eso no. barrera, Y aún actualmente, aunque existe la pobreza, se ha acentuado, no hay como esa división, o sea, tú no tienes, te elimino, te sí. aparto. No, eso no existe. Exacto, tú puedes ver al dueño de una empresa sentarse a la mesa a comer con sus Claro, colaboradores sin claro. ningún problema, ¿no? Por ejemplo, la persona pudiente que tiene más dinero en la ciudad, por ejemplo, puede fácilmente darle un aventón al vigilante del edificio donde vive. Sí, y lo Y monta en el asiento de copiloto de su carro, sin ningún problema, sin eso ningún no se... problema. Ajá, obviamente, él no lo va a invitar a su Fiestas, a fiesta su de 15 casa. años de la O hija. vamos a un domingo a tal parte, Eso no obvio que no. ocurre, ok, pero no es que lo hace sentir menos, Exacto, le lo trata con su respeto. La mayoría, pues, ha sido así, en Venezuela ha sido así de toda la exacto. vida. No hay, o sea, el que tiene menos dinero puede aspirar a tener más porque sabe que si lo logra por méritos propios, lo va a conseguir. Si se Exacto, esfuerza, lo puede llegar allí y no hay una barrera. Que exacto. lamentablemente estas barreras sí las hemos visto en diferentes Sí. países. Como Mari lo dice, en muchos países la persona que tiene su carro, su camioneta, su casa, que tiene su buen poder adquisitivo, y va el señor que le limpia el jardinero, él sí lo va a llevar, va es atrás, no va a ir Claro, delante. sí, claro, es así. Y lo podemos decir con propiedad, al menos yo, porque en el primer trabajo que yo estuve en el país donde recién salimos, donde llegamos cuando recién salimos de Venezuela, el lugar donde iba a trabajar, y eso que no era, por ejemplo, en una casa, puertas adentro, ni nada de eso, era un trabajo que iba a vender un producto en un lugar determinado de la ciudad, y la persona me dijo que me montara en la parte de atrás del carro. Y esa persona era la dueña del producto, Y esa pues. persona era la dueña del Era producto. tu empleadora. A la empleadora. Y yo en ese momento pensé, o sea, porque como no son nuestras costumbres, Y o desconocías las costumbres desconocía las costumbres de ese lugar, bueno, ¿será que va a pasar buscando a alguien que va en la parte de adelante? No, llegamos al sitio, ya después, tiempo después, me entero en que parte de esas costumbres es eso. O sea, tu trabajador va en la parte de atrás, Sí. no va contigo en la parte de adelante. Entonces, todas estas cosas que suceden actualmente en Venezuela, o sea, si tú comentas algo positivo, si tú comentas que algo está bien, si tú comentas que algo por X razón está bien, puedes ir a viajar a algún lugar o pueden ir turistas.
No, ya eso está mal. Sí, Tú no puedes decir que pueden ir turistas porque entonces estás diciendo que ya Venezuela está bien y que todo el mundo se puede ir para allá. Hay una crisis, ¿cómo no? No se puede negar porque por algo estamos cantidad de venezolanos fuera que salimos a buscar un mejor futuro, oportunidades de trabajo, por salud. En mi caso salimos por salud, pues porque yo tengo un padecimiento donde no había medicamentos allá y tuve que salir a otro país. Bueno, incluso una vez vi un testimonio de un señor que salió desde la isla de Margarita en Venezuela en su carro, en un carro que es Caribe, es el nombre del wow, carro. imagínate. Caribe 442. Esa. Como en otros países es conocida como Trooper. Exacto. Desde Margarita salió y llegó a Chile porque su hijo tenía un padecimiento que no podía conseguir los medicamentos para el tratamiento en Venezuela y mucho menos los había en el hospital donde lo estaban atendiendo. Claro. Entonces ese señor se armó de valor y salió con su familia y con su hijo en el carro desde Margarita, desde la isla de Margarita hasta Chile. Increíble, ¿no? Entonces, Tantas historias. Claro, hay tantas historias, por eso como dijimos al inicio del video, cada maleta es una historia. Sí. Y con esto uno no pretende ni victimizarse, No. ni hacer creer que somos mejores, que no sé qué. No. Simplemente exponiendo las realidades que nos ha tocado Exacto. vivir y el que se identifica con Pero eso. incluso hay personas que se molestan porque hay youtubers que van a Venezuela Sí. y exponen lo bonito de Venezuela, los lugares. Ya va, ya te voy a responder. Tienes que ir a los hospitales. Exacto. Le dicen tienes que ir a los hospitales, pero es que esa no es la temática Tu formato, tu formato, o sea, tu nicho del cual haces tu contenido en el canal. Si la persona que va a hacer ese tipo de contenido es con fines turísticos, Claro. con fines de disfrutar, de conocer. Ya para esa parte de las crónicas hay otra persona que Claro. se encarga de hablar de esos temas. Pero si va un youtuber X a Venezuela, vas a conocer las playas, el Salto Ángel, el Parque Nacional Mochima, el Claro, Parque quiere ver Nacional las cosas Morrocoy, turísticas. las cosas turísticas. La problemática del país al youtuber no le interesa. Él no va a abordar ni ese tiene tema. por qué reflejarla. Ni tiene por qué hacerlo. Exacto. Pero entonces hay personas, no, yo no veo esos youtubers porque eso es lo que muestran, eso no es verdad. O sea, entonces no es verdad que tenemos cosas bonitas, no es verdad que existe el Salto Ángel, no es verdad que está el Parque Nacional Morrocoy, Claro. no es verdad que está la isla de Margarita. Entonces estamos negando que tenemos eso y Claro. eso lo tenemos en Venezuela. Exista la crisis que exista, pase todo lo que pase, esos lugares siempre van a estar allí y los van a poder disfrutar esté quien esté. El turista puede ir tranquilamente también, allí no le va a pasar nada. Allí están los hoteles, allí están las playas, allí está todo tranquilamente como van muchos. O sea, Claro, y claro. cantidad de turistas van, no solamente youtubers, sino turistas que ni siquiera salen en redes sociales, ni siquiera Sí. tienen canal YouTube, No, que ni son, nada de son eso. turistas de Que son oficio ya. turistas porque viajan. Exacto. Entonces, pero eso sucede y bueno, no debe ser porque, o sea, es nuestro país y a pesar de que tenga una crisis, no se puede tampoco como Claro. que ponerlo de esa manera. Entonces, la invitación a estas personas es, ya que usted está comentando eso desde un teléfono celular, agarre ese mismo teléfono y salga usted a esos lugares, a esos hospitales, créese una plataforma, una red social, un canal de YouTube, salga y documente, mire, esta es la realidad de este hospital. Y de ahí se va para todos los hospitales de esa ciudad y después va a otra ciudad y va documentando cada uno de los hospitales. No, esa es la invitación. Claro. Porque, o sea, usted no le va a pedir a un albañil, venga, diseñame un edificio, porque el albañil el maestro de obra tiene una función. Claro. El que hace el edificio es un Es el ingeniero ingeniero, civil, un un arquitecto. Entonces, no porque usted sepa de esto va a saberlo todo, no tiene que encargarse de todo. Entonces, estas personas, estos youtubers, van con funciones diferentes. La mayoría que van a estos países van de país en país relatando cosas interesantes de cada país. No andan denunciando las cosas malas de cada Claro. país. Y el punto más polémico, los que se quedan y los que se van. Oye, Los ese que se tema, quedaron y los que se fueron. voy a decir algo que puede ser sensible para algunas personas y tal vez no estarán de acuerdo y están en todo su derecho. Siento que el que se fue y tuvo que enfrentarse a diferentes retos conoce dos realidades. El que se queda conoce solo una realidad y ve la otra realidad del otro por redes sociales. Entonces, el que se fue de alguna manera tiene cierta ventaja porque ya
ha vivido diferentes Claro. realidades. O sea, Entonces, tan valiente es el que se va como el que se claro, queda. no estamos hablando de que uno es Exacto. más valiente que el otro, pero en cuanto a experiencia y conocimiento, el que se fue ya ha vivido dos realidades, Claro. 2 y hasta 3, porque han vivido en países diferentes. El que se quedó solo conoce su realidad. Claro. Siempre se ha manejado en su zona de confort, donde todo lo domina, donde todo lo tiene, pero no se está queriendo decir con esto que es menos, ¿no? Sino que el punto es cuando el que se queda critiquen mal al que se va. Exacto. Esa es la parte realmente Esa es la negativa. parte negativa porque, por ejemplo, Como haciéndose ver, no, yo soy más valiente, yo soy porque me mejor, quedé. porque me quedé, yo sí resistí, yo sí pude. En esta realidad El que está venezolana, afuera resiste muchas cosas también. claro, porque usted puede ir a llorar donde su vecino, donde el primo, donde tu amigo, a contarle tus problemas, pero el que se fue, el que está solo, solito por allí, tiene que llorar con su almohada solito. Con su Que me almohada solita. trataron mal por allá. ¿Cuántas historias no habrán pasado donde a una chica, un chico joven de estos que recién salió de la universidad en Venezuela, tuvo que irse a emigrar y lo trataron mal por ahí en esos países? Hijo, ¿cómo te fue hoy? No, bien, mamá, todo bien. Mentira. ¿Quién sabe qué momentos Sí. difíciles no pasó? Sí. Y calladito. Entonces te dicen, pero ¿y por qué se fueron entonces a que los traten Ajá. así por ahí? Ah, Pero también muchos de los que estamos afuera trabajamos para ayudar a los que están allá adentro. claro, ¿cuántos no se Entonces, que nos benefician? quedamos allá todos en la misma situación, o es preferible que salgas y con lo que hagas apoyas a los que Y están como tú allá. dices, tú saliste, en nuestro caso, ambos salimos por la situación de salud de Mario. Claro, entonces No es una no, yo me situación voy a de- quedar, no importa, entonces no importa que si Me no tengo muero. el medicamento me muero. No, tengo que buscar mi bienestar. Y Tiene si el todo el medicamento derecho. está en otra parte, obvio que me tengo que ir. Hay muchos que sí, obviamente, que se quedan y entienden y respetan que el que se fue, bueno, tuvo que hacerlo, lo entienden y lo respetan. En estos días vi un video justamente donde un chico pregunta a las personas en Venezuela que qué opinas tú de esas personas que se fueron y le mandan menos de $100 a su familiar. Sí. Uy, ahí hay cantidad de respuestas. Cantidad Unos de dicen no, que es opiniones. muy poco, otros que no, bueno, cada quien da lo que puede Pero dar. todo lo que se pueda aportar es bueno. Claro, porque Eso suma. porque esa plata no la regalan. Si manda $100, bueno, ya allá con otra cosa se compensará. Hay personas que reciben su jubilación, su pensión, reciben alguna ayuda por otra parte y otra ayuda. Y eso compensa y en algo ayuda. Es mejor a que no le envíen nada. Debe haber muchos casos donde no les envían nada, eso también es cierto. Lamentable. Eso ya es cuestiones de cada quien, pero esto es un tema difícil, como les decimos, el que se fue ya conoce más de una realidad, el que se quedó conoce solo una realidad, difícil por demás para algunos, nadie dice lo contrario, que sea fácil, ¿no? Pero tan difícil es el que se quedó como el que se va, pero el que se quedó domina donde se encuentra, ya lo conoce, se mueve como Claro. pez en el agua en esa situación difícil que tenga. El que se va a pasar una situación difícil a donde va. Y Claro. entonces, ¿qué sucede? Estas personas que aunque pasen momentos difíciles, tú no vas a ver que te van a tomar un video, no, estoy aquí llorando porque lo que pasa es que me Claro. trataron mal, o no, estoy aquí trabajando, montándome unos cilindros de gas en el hombro, aquí véanme, qué chévere la estoy Claro, no. trabajando. No, tú llegas, esa persona que está cargando esos cilindros de gas, se pone su buena ropa, va al centro comercial, se toma una buena foto y esa es la foto que va a publicar, Claro. ¿no? Donde sale Todos alegre. buscamos nuestra mejor foto. Claro, pero las realidades de muchos no las va a estar publicando todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Y esto a veces lo veo en las redes sociales, es así como que los que pertenecen a un grupo y a otro. Y no debería ser porque a pesar del grupo al que usted pertenezca, igual esa persona que está afuera es un venezolano como usted también. Claro. Así usted pertenezca a No es otro menos grupo. venezolano. No es menos venezolano porque pertenezca a otro grupo o se haya ido del país. Igual el día de mañana, si esta persona que está afuera va a Venezuela, se va a encontrar con usted también. Sí. Y allí, ¿qué va a hacer? Le va a decir también un poco de cosas, mira que tú te fuiste, no sé qué, alégrate más bien porque regresó. Claro, esto es para el minúsculo grupo de personas que creemos y queremos pensar que es así, que existen, que comentan, porque uno ve los comentarios que comentan esto, porque sí que hay muchos que serás bienvenido, vénganse para acá, no sé qué, aquí luchamos todos, guerreamos todos, bueno. Ya esto se ha aprendido mucho porque la migración potente o fuerte que salió del 2017 para acá, entonces ya han Sí. pasado 8 años y en ese tiempo ya se ha vivido mucho. Sí, Ya se ha se ha visto muchas aprendido cosas, mucho. se ha aprendido mucho, ¿no? Sí. Tanto a los que se fueron como a los que se quedaron, hemos aprendido lecciones. Hemos aprendido lecciones, claro que sí. Y que esperemos que esas lecciones que hemos aprendido sirvan para un futuro mejor. Sí, es que muchos piensan que algunos venezolanos solo están por allí trabajando, pidiendo en un semáforo o vendiendo caramelitos en un semáforo. A veces hasta llegan a reírse. Esto lo vemos en las redes sociales. Vamos a Tú estar estás claros. hablando de la predisposición de cada uno y el prejuicio, ¿no? El prejuicio. Que nos tienen. El prejuicio.
¿Cuáles son los latinos más educados en los Estados Unidos? En número 6 tenemos a los peruanos, teniendo el 36% de sus connacionales en Estados Unidos con una carrera universitaria terminada. En número 5 tenemos a los costarricenses, colombianos y panameños, con el 38% de profesionistas. En cuarto tenemos a los chilenos, con el 42% de población profesionista. En tercer lugar tenemos a los cubanos, con el 45% de profesionistas. En segundo lugar tenemos a los argentinos, donde el 46% tienen un título universitario, siendo también los latinos que más dinero ganan en Estados Unidos, con un salario promedio de $93,000 anuales. Y en primer lugar, teniendo a más de la mitad de profesionistas, te presento a los venezolanos, teniendo al 57% de su población con un título universitario. Bueno, sí, yo he visto varias veces este tipo de comentarios, fíjate, dicen que sí, no, sí, yo tengo 3 fincas, 4 casas, 5 carros, no sé qué, soy ingeniero de la NASA, no sé qué, o sea, como a modo sarcástico y de burla, porque basta que con que un venezolano le diga, no, yo soy, en mi país yo soy abogado, yo soy ingeniero, y eso creen que es mentira, creen que lo estás diciendo como para lucirte o para... Sí. Vi otro comentario donde la persona le dice, es que en Venezuela los obligan a estudiar y eso, porque casi todo el mundo con que hablo tiene una profesión. Esa es la realidad. Muchos somos profesionales. Y porque esto no es la educación es gratuita y las universidades públicas en Venezuela son gratuitas y son de muy buena calidad. Aún actualmente, con la crisis que ha habido, muchos profesores se han ido. Y esto viene dado por lo que comentamos anteriormente, ¿no? Donde no hay como esa diferenciación tan marcada de clases sociales. O sea, el que viene de un sector humilde, de un barrio pobre, sabe que si se esfuerza, si hace buenos contactos, si estudia, si se prepara, va a llegar a ser un médico. Claro. No hay, en el país no ha habido un sistema que lo impida, ¿no? No, que solo el que tiene puede estudiar, no. Exacto, entonces, ¿qué trajo como consecuencia todo esto? La mayoría de las familias, así sea del estrato más bajo hasta el más alto, se ven motivados a hacer estudios, pues a prepararse de alguna manera. Algunos son con niveles técnicos, algunos son un poco más avanzados, unos pueden hacer posgrados, unos estudian en su ciudad pequeña y no pueden viajar a las ciudades principales. Pero estudian algún título, sacan algún técnico, o sea, se preparan. Eso es algo de la mayoría, no es de un grupo. Porque pensamos que los que pueden estudiar en la mayoría de estos países es como que el que puede un poquito más, ¿no? Entonces se tiene que pagar los estudios y es más costoso. Y allá hay universidades privadas, como no, también. Sí. Entonces hay de todo, o sea, puede estudiar desde el que tiene menos hasta el que tiene más. El que tiene más posiblemente puede irse al extranjero a hacer posgrados. De hecho, hubo un tiempo donde esto no es de Venezuela nada más, pero hubo un tiempo en la época como de los 70 donde hubo la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Sí, justamente estaba recordando. Donde las personas salían becadas ya después de bachillerato a otros países. A otros países, y eso se los pagaba. A Estados Unidos, a Inglaterra. Sí, eso los pagaba el gobierno con la intención de que luego ellos, cuando regresaran, que se insertaran al mercado laboral, fueran pagando en cuotas esa ayuda que fue recibida. Exacto. Entonces, en resumen, sí es cierto que la gran mayoría del venezolano como cultura debe estudiar. Hubo un momento en que no todos pudimos salir de Venezuela con nuestros documentos totalmente a uno, como dicen. Entonces, sucedió esto que, claro, ya en otro país, sin un título debidamente apostillado, legalizado y apostillado, no puedes optar a un empleo formal en alguna empresa o en alguna institución de educación superior. Eso limita, si no te llevas tus títulos apostillados, tus notas certificadas apostillados, todo eso, porque son requisitos que exigen esos otros países para poderte ingresar a una plantilla profesional. Entonces, esto limita, y por eso es que ven a algunos profesionales desempeñando trabajos que no son su profesión, porque no tienen los documentos debidamente legalizados como para ingresar a un trabajo mejor. Claro, pero es que sí, fíjate una cosa, si incluso a los mismos nacionales de cada país, bien sea que se recibe, se gradúa, se titula de diferentes profesiones, no es que tiene garantizado entrar a trabajar de una. No. Entonces imagínate, si a veces eso es difícil, ¿qué será para un extranjero? Para un extranjero. Yo, siendo un extranjero de estos países, diría, bueno, por alguna razón esa persona no está desempeñando la profesión de la cual me dice que tiene. Exacto. En una ocasión una señora le dice a su hija, preguntándome a mí la señora me pregunta, ¿verdad que hay muchos compatriotas suyos
que son profesionales y están por ahí en la calle vendiendo cualquier cosa o ejerciendo cualquier oficio por allí distinto a su profesión, y así como viendo a la hija. Sí, exactamente, yo soy una de ellas, le dije. Claro, así que en resumen, sí, cuando usted escuche que el venezolano le dice, no, que yo tengo esto, que estudié lo otro, que tengo tal profesión, no es del todo mentira. En la Exacto. mayoría de los casos es verdad, porque eso forma parte de la cultura del venezolano. El venezolano en sus buenos tiempos, el país en sus buenos tiempos tuvo muy buenos recursos, la mayoría de las personas podían estudiar y esto fue una cultura que se fue creciendo y cada uno podía insertarse al mercado Claro. académico, universitario, para ejercer determinada profesión. Entonces sí, es verdad. Sí, y es que allí están, las universidades están allí, porque en estos días una chica me dice de una manera un poco incómoda, no, porque los que están allá que estudian son hijos de papi y mami. Bueno, o sea, nosotros tenemos conocidos, comadres nuestros, compadres nuestros, sus hijos estudian en la universidad y no son aniñados, no son unos niños ricos, No. no son hijos de papi y mami. Ni están enchufados. No, ni nada de eso. están La metidos. señora es médico, trabaja en una institución pública, pues en un hospital, pero aparte también ofrece sus servicios en privado y va a casas a colocarle a las personas soluciones, inyectarlos, hacerle un tratamiento en la casa. Y el señor tiene también su trabajo aparte y bueno, y con eso allí se mantienen, tienen su casa propia, no tienen que estar pagando arriendo ni nada de eso. Que ese es otro Y punto. pueden costearle la educación a sus hijos en una universidad de allá y no son ricos, no son hijos de papi y mami ni nada por el estilo. Entonces, esos muchachos, fíjense, aún con la crisis que hay, esos muchachos están estudiando. Y eso, el día de mañana o se quedan ejerciendo allá o probablemente salen del país. Claro, y ese es otro punto que dice que tiene su casa propia. Es algo común, muy común. La mayoría del venezolano en Venezuela tiene casa, bien sea Sí, su casa o propia de o su la casa mamá. de los papás, de sus padres. Entonces sí, la mayoría tiene su casa propia. Entonces que es algo también que, no, pero si tienes una casa, ¿qué haces por aquí? Entonces no logran entender que la gente está buscando una Claro, mejor calidad de una vida. mejor calidad de O sea, vida. Con ni- la casa o sea, sola no se come. el venezolano no se ha querido ir de Venezuela a estos países de paseo. No, Él no quiere irse de su país. El venezolano quiere y anhela regresar a su país. claro. La mayoría, pues hay unos que obviamente ya han hecho vida, ya sus hijos Y van de ya se han hecho, visita. van de sus hijos, pero siempre está ese sentimiento allí que llama y atrae al venezolano porque justamente, bueno, primero y principal es la madre tierra, ¿no? Claro. Es tu patria, la madre patria que te llama, ¿no? Que estos son tus raíces. Y Venezuela tiene eso especial para el venezolano. De repente para algún extranjero tendrá, pero para el venezolano Venezuela es especial, con todos sus defectos. Con todos sus defectos, con los problemas que tenga, pero para el venezolano Venezuela es especial y es única. Y bien amigos, y con este tema tan interesante hemos llegado al final de este video. Están invitados para un próximo episodio. No duden en suscribirse, dejar un me gusta. Comenta y comparte. Bye. Bye.